decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Este es el mejor día porque este es el día que hizo el Señor para nosotros y nuestra decisión es gozarnos y alegrarnos en Él. ¿En quién? En Cristo. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y es para mí un honor realmente poder venir en este día, el día que el Señor creó y compartir contigo cada palabra que ha salido de su corazón y que me ha revelado. Nosotros somos, mi esposo y yo, el pastor Luis Gómez, somos pastores en la iglesia Avance Global y esta congregación está ubicada en la 12656 en la Gold Road en Houston. Queremos invitarte para que puedas venir y participar con nosotros en alguno de nuestros servicios. Nosotros creemos que Dios nos ha levantado en un tiempo como este, como ministerio para traer un equipamiento al cuerpo de Cristo de tal manera que ellos puedan ser los que hagan la obra del ministerio, como bien lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios en el capítulo 4. Y bien, en este día pues estoy muy agradecida al Señor de la oportunidad que me da nuevamente de compartir contigo esta enseñanza que empecé a desarrollar en el programa de ayer, Rompiendo la Barrera Babilónica. Si quieres saber de nosotros, por cierto, como ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet, ahí está la dirección www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook www.facebook.com/Corey Gómez. También puedes llamarnos por teléfono, tenemos una línea de oración abierta 713-408-368. Queremos compartir contigo, queremos escuchar de ti, queremos saber tus inquietudes, queremos entregarte una palabra, queremos ministrar a tu vida. Así es que nuevamente 713-408-368. Y como te decía, el día de ayer empecé una serie Rompiendo la Barrera Babilónica. Creo que es una palabra muy importante para este momento, porque muchísimos creyentes, como bien mencionaba ayer, vamos a decir, de alguna manera no entienden cuál es el nivel de influencia que sigue teniendo Babel en la iglesia del siglo XXI. En el programa de ayer hablé un poco acerca del trasfondo histórico y rápidamente decía que cuando luego del diluvio Dios habla con Noé, habla con sus hijos, Sem, Cam, Jafet, y dice que les entrega una palabra. Eso lo veíamos Génesis capítulo 9, verso 1, y dice que le dijo que debían multiplicarse, que debían fructificar y que debían llenar la tierra. Luego encontramos que Cam, padre de los cananeos, recibe una maldición de parte de su padre. Y encontramos, y yo te decía ayer que el programa no tenía que ver con estudiar a fondo cuál fue el pecado de este hombre, pero si bien es importante resaltar el hecho de que mientras que los otros dos reciben bendición de parte del padre, este muchacho en particular, Cam, recibe una maldición. Cam se convierte en el padre de los cananitas y encontramos que el nieto de este hombre, porque tiene como primogénito a Cus, y Cus engendra a Nimrod, y dice la Biblia, leíamos ayer, que él se convierte en el primer poderoso de la tierra. Te decía que la palabra poderoso que se utiliza allí en ese verso en particular significa tirano, pero también significa gigante. Entonces encontramos cómo este hombre, quien es el fundador de Babel, fue el primer tirano de la tierra, el primer hombre que trae esclavitud a la raza humana. Ahora, leíamos y nos quedábamos allí en Génesis 11, verso 1 al 4, y quisiera que tuvieses este pasaje a mano porque son varios principios que vamos a estar estudiando en este pasaje y del cual vamos a estar haciendo referencia en este programa y en los próximos programas. Voy a volver a leerlo para ti. Dice que para ese momento la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Te decía ayer que esto se refiere a que no solamente podían comunicarse en el mismo idioma, con el mismo lenguaje, pero también cuando utilizan las mismas palabras tiene que ver con una misma visión, con un mismo anhelo, con un mismo sentir.
Dice que salían del oriente, hallan una llanura en la tierra de Sinar. Te decía que Sinar es la capital de Babel, pero años después conocemos que esta Sinar se convierte en Caldea, que es el lugar de donde Dios saca a Abraham muchos años después. Dice que ellos se establecieron allí, verso 3 del capítulo 11 de Génesis, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ayer te decía, esto es para retomar un poquito donde nos quedamos ayer, que en esta frase encontramos la iniciativa humana versus la iniciativa de Dios. Encontramos cómo esta frase se contrapone al pasaje o a las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo, capítulo 16, de los versos 17 al 19. Aquí Jesús, respondiéndole a Pedro, le dice, Pedro, hay una revelación que tú has recibido. Hay una palabra que te ha sido revelada por el Padre, y en esa revelación yo mismo, o sea, Jesús, Cristo mismo, como el dueño de su iglesia, yo soy el que voy a edificar a mi iglesia en el fundamento de esa palabra. Y te decía que lo que leíamos en Génesis capítulo 11, dice, se levanta Nimrod, se levanta su gente y dice, vamos nosotros a hacer ladrillo, vamos a coserlo, vamos a utilizarlo en lugar de piedra. Y ayer quedábamos en la parte donde te decía que la palabra edificar que se utiliza aquí en Mateo capítulo 16, versos 17 al 19, es una palabra interesante porque significa constructor de la casa. Pero el concepto de esta palabra significa promover el crecimiento espiritual, desarrollar el carácter del creyente. Y el desarrollo del carácter viene dado por un proceso donde hay un modelaje, donde se sigue el ejemplo o el patrón o la conducta de alguien. Y sugiere esta palabra aquí en el original, sugiere que el progreso o el desarrollo o el crecimiento espiritual en la vida del creyente es el resultado de una labor que ha sido no solamente planificada, pero es una labor ardua. Entonces, volviendo a lo que es el pasaje que estábamos leyendo en Génesis, donde dice esta gente, vamos a hacernos de ladrillos, vamos nosotros a utilizar el asfalto, y dice que en lugar de piedra utilizan el ladrillo. Lo vemos contrapuesto al principio de Mateo, donde el Señor está diciendo, hay una roca, hay una piedra, hay una persona, esa persona que está siendo revelada, Jesucristo como el Señor, como el Rey, como la autoridad absoluta. En esa revelación, Dios mismo es el que va a edificar a su pueblo o va a edificar a su iglesia. Es interesante que en el pasaje de Génesis la palabra ladrillo es la palabra levená, que significa que es una palabra que implica blancura o emblanquecido. Pero la palabra ladrillo es una palabra que viene de una raíz primitiva que significa incienso. ¿Qué quiere decir esto cuando el hombre no solamente toma la iniciativa de iniciar una construcción, que en el Nuevo Testamento encontramos, es el trabajo de Dios edificar a su iglesia? Encontramos aquí entonces que en la iniciativa del hombre tratamos por todos los medios humanos de justificar o de autojustificar nuestro pecado, nuestra conducta, nuestras actitudes por obras humanas. Significa hacer obras piadosas, como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, que tienen apariencia de piedad, pero que en la esencia están negando la eficacia de la misma. Es interesante que Jesús en el Nuevo Testamento, hablando de esto, hablando de lo que son las cosas aparentes, pero que lo que está dentro está podrido, le dice a los fariseos, le dice, ustedes son hipócritas, ustedes son como los sepulcros emblanquecidos. Recuerda que la palabra aquí que se está utilizando para decir vamos a hacer ladrillos es emblanquecer, era por lo blanco del barro. Y el Señor le está diciendo a los fariseos, ustedes son como los sepulcros que están emblanquecidos,
limpiecitos, tienen una apariencia muy bonita por fuera, pero por dentro están llenos están putrefactos, están completamente contaminados. Dentro de ustedes lo que hay es muerte. Vuelvo a decirte, cuando en Génesis vemos la iniciativa del hombre, dice, nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a edificar. En esa iniciativa, la apariencia es tratar de hacer cosas por nosotros mismos que nos acerquen a Dios. Esto es lo que la religión enseña. Cuando nos enseña rituales en lugar de una vida que está llena del Espíritu. Perdón. Ahora, dice en esa frase en Génesis, dice que le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Fíjate que la palabra piedra que está utilizando el Nuevo Testamento es la palabra griega Petra, que significa roca. En el hebreo, esa misma palabra piedra es la palabra baná, que significa establecer fundamentos. Pero fíjate esto, esa misma palabra baná es la palabra que implica también, además de establecer fundamentos, habla de restauración. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo cuando dice que al hombre, que a Nimrod, que a su gente que estaban construyendo Babilonia o Babel en su iniciativa humana, utilizan sus propias, vamos a decir, materiales que les sirven en lugar de la piedra, que les sirve en lugar del fundamento, que les sirve en lugar de ese proceso de restauración de parte de Dios en la vida nuestra. Está diciendo, fíjate esto, la piedra en el Nuevo Testamento, el principio importante es, somos reedificados o somos edificados es en la persona de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Pero cuando nosotros queremos o pretendemos hacer o utilizar de nuestros propios esfuerzos para nosotros autojustificarnos, para nosotros traer a nosotros mismos el reposicionamiento a través de lo que hacemos, es simple religión, es simple paganismo. Todo ritual religioso, no importa cómo haya sido su origen, si lo haces por ritual religioso, sigues utilizando el método de Babel. Vamos a hacernos ladrillos que nos sirvan en lugar de la piedra, que nos sirvan en lugar del fundamento, que nos sirvan a nosotros en lugar de lo que fue la obra, la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, que es la base de la vida del creyente. Tú y yo, como gente de Dios, somos edificados no solamente en el fundamento, que es la persona de Jesucristo, pero somos edificados, somos restaurados en todo lo que fue su vida completamente. Ahora, no importa qué tantos esfuerzos tú y yo podamos hacer, no importa cuánto oremos si eso simplemente es un ritual religioso, no importa cuánto ayunemos si eso simplemente es un ritual espiritual, no importa cuánto vengamos a la iglesia si eso es tan solo un ritual espiritual, nada de lo que nosotros hagamos podrá jamás acercarnos al Señor. La iniciativa siempre nace en el corazón de Dios. Rescatar a la humanidad fue iniciativa de Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento que Dios amó de tal manera, amó tanto y de tal manera que Él dio. Amó tanto y de tal manera que Él entregó. ¿A quién? A su Hijo, que en ese momento era el único que podía venir y podía entonces llenar los requisitos del Padre para que hubiese no solamente una redención absoluta de los pecados en la humanidad, pero también que pudiésemos recibir salvación, que también pudiésemos recibir a través de ese acto la sanidad, la restauración y que pudiéramos ser prosperados en todos los aspectos. Así es que la revelación de lo que son los recursos para la restauración, para la edificación del cuerpo de Cristo, ya existen en la mente de Dios. Desde antes de que esta gente en Babel dijera, vamos nosotros a hacer ladrillos, ya en la mente y en el corazón de Dios existían los recursos para que el pueblo, para que el templo del Espíritu Santo, que no es hecho de mano de hombre, sino somos hechura de Dios, pudiéramos ser establecidos en la persona de Jesucristo. Ahora, si seguimos leyendo, encontramos allí en Génesis 11:4, dice que no solamente dijeron vamos a hacer ladrillo y que el ladrillo nos sirva en lugar de la piedra, sino que dicen edifiquémonos una ciudad y una torre.
Es decir, vamos nosotros a edificar hacia arriba. No solamente vamos a hacer obras que traten de autojustificarnos o a través de las cuales nos autojustifiquemos nuestra actitud, nuestra manera de actuar, sino que dicen, además de todo, vamos a hacernos una ciudad y vamos a edificar una torre tan alta que llegue al cielo. Y esto encontramos ahora que me habla de orgullo. No solamente en la primera cosa encontramos a los hombres tratando de hacer obras que lo justifiquen delante de Dios, pero ahora los encontramos entonces con una actitud de orgullo. ¿Y en qué consiste el orgullo? El orgullo siempre es una actitud que se manifiesta con acciones que van en contra del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando ellos dicen, vamos a construirnos de una ciudad, vamos a construirnos de una torre, y lo vamos a ver más adelante, dice, por si acaso somos atacados o somos esparcidos, lo que están diciendo es, ellos querían sentirse seguros y se habían olvidado que apenas hace poco tiempo el Señor, a través de aquel pacto que había hecho con Noé, les había ratificado a ellos el hecho de que nunca más destruiría la tierra de la manera que la había destruido, y que en el pacto que estaba haciendo, estaban recibiendo de parte de Dios promesas que eran traducidas no solamente en provisión, pero eran traducidas en seguridad absoluta para ellos y para sus descendientes. Sin embargo, como siempre, cada uno de nosotros, a pesar de lo que Dios nos dice, a pesar de lo que Dios nos promete, nosotros siempre tratamos de utilizar argumentos humanos, razonamiento humano, razonamiento lógico, para entonces sentirnos seguros de lo que tenemos. El Señor ha dicho, uno de los pasajes que más me gustan, uno de los salmos más interesantes para mí, que también lo encontramos en el libro de Samuel, es el Salmo 18. Cuando el salmista, cuando David empieza declarando, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. David empieza declarando que su refugio seguro era el Señor, que su amparo era el Señor, que en él estaba segura su alma. Luego que David establece al Señor como su refugio, como su amparo, como su protección, entonces empieza a decir, ¿por qué lo ve así? Dice que ligaduras de muerte lo rodearon, que densas nubes y oscuridad lo rodearon, lo tomaron, que nubes vinieron sobre él, que tempestad, que fuertes enemigos vinieron, pero que el Señor, cuando vio estas cosas, se indignó y dice que humo salió de su nariz y se encendieron los carbones. Y dice que el Señor tronó desde los cielos y entonces lo tomó y lo sacó de las muchas aguas y lo liberó de enemigos que aunque eran más fuertes que él, el Señor con su mano vino y lo rescató. Cuando tú y yo cambiamos el lugar de amparo, el lugar de refugio, por cosas que pretendemos construir, no sabemos que estamos construyendo nuestra destrucción segura o estamos forjando nuestra destrucción segura. El Salmo 91, que es uno de los salmos más conocidos en el pueblo del Señor y aún en la gente que no profesa el Evangelio, el salmista ahí empieza a declarar que el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, que Él, estamos seguros debajo de sus alas, que pueden caer a nuestra derecha o a nuestra izquierda 1000 o 10,000 cosas, pero que a nosotros no nos va a tocar. ¿Por qué? El mismo Señor lo establece en ese salmo, dice, porque nosotros hemos tomado a Dios como nuestro refugio, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Cuando nuestra confianza está en que la palabra que Dios nos ha entregado es la que va a traer a nuestras vidas la seguridad, es la que va a traer la provisión. Hermano, hermana, nuestra seguridad de que el ministerio va a funcionar y va a prosperar no está en que tenemos gente que diezma o que ofrenda. Esa seguridad radica en la palabra que Dios te ha entregado. En la prosperidad de Dios viene no porque tengamos amigos poderosos o amigos influyentes o gente a nuestro alrededor que tiene recursos. Viene porque tenemos al Señor. Dios mismo se encarga. Cuando Dios me coloca en un lugar llamado hogar,
como madre y me entrega hijos, yo sé que en ese comisionamiento como madre viene un equipamiento que me habilita para cumplir mi propósito en ese sentido de mi vida. Cuando el Señor me coloca en una congregación y me entrega un ministerio pastoral, o me entrega un ministerio de maestro, o me entrega un ministerio profético, en ese comisionamiento hay una habilitación sobrenatural que me hace funcionar y que yo sé porque sé que el Señor está respaldando. Es decir, en cada palabra que sale de la boca de Dios hay una habilitación por el Espíritu que nos hace cumplir todo aquello que está en el corazón de Dios para nuestras vidas. Así es que, volviendo aquí en el verso 4 del capítulo 11 de Génesis, encontramos una gente que está diciendo, vamos nosotros de nuestra propia iniciativa, con nuestros propios recursos, vamos a edificar un lugar en el cual nos podamos sentir seguros. Además de esto, no solamente era tratar de sentirse seguro en sus propias fuerzas o en sus propias habilidades, pero se contraponía completamente a lo que Dios les había dicho. El Señor les dijo, quiero que ustedes llenen la tierra, quiero que ustedes toda la tierra la hagan, vamos a decir, permíteme usar esta frase, que toda la tierra conozca que yo soy el Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Oh, no, nosotros no queremos ser esparcidos. De hecho, utilizan la frase, vamos a hacer una ciudad y vamos a edificar una torre en caso de que seamos esparcidos. Contrasta completamente con lo que el Señor le dice a los discípulos en el Nuevo Testamento, lo que le dice a la iglesia en el Nuevo Testamento: vayan por todo el mundo, vayan, esto es la gran comisión, y lleven el evangelio a toda criatura. El espíritu babilónico siempre va a venir en que vamos a edificar hacia arriba, es decir, hagamos un ministerio tan conocido, seamos tan famosos, mientras que el llamado del Señor es vayan y lleven, vayan y hagan que mi nombre sea conocido. La torre es interesante porque la torre de Nimrod se conoce como, vamos a decir, esa figura arquitectónica como los zigurats. Y es bien interesante porque el zigurat implica un memorial. De manera muy interesante, cuando se ve el zigurat desde la parte de arriba, luce más o menos como que fuera, de lado luce como una pirámide, pero de la parte de arriba como una cruz de Colón. Y lo importante de los zigurat es que son memoriales a lo grande del pasado. Dice ahí en el verso 4, cuando ellos dicen, vamos a hacernos una ciudad y vamos a hacernos una torre, sigue diciendo, cuya cúspide llegue al cielo. Y esta frase me está hablando del hecho de querer hacerse como Dios. De hecho, históricamente, Nimrod se autodeificó y demandó adoración de la gente que estaba alrededor de él. De hecho, ahí empieza lo que se conoce como la dinastía de los gobernantes que se autodenominaban dioses. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, como en las diferentes culturas encontramos, por ejemplo, en la cultura, por ejemplo, japonesa, china, gobernantes que creían que por el hecho de estar en el linaje de gobierno, automáticamente entonces eran como dioses. Los encontramos también con los Herodes, los encontramos en diferentes culturas a lo largo de la historia, pero esto empieza en Babel. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo está metido esto dentro de la iglesia? Cuando un liderazgo empieza a decirte frases como no me toques porque si me tocas te viene la muerte segura. Y son unos tremendos sinvergüenzas. O sea, creen que la posición que tienen automáticamente les da el privilegio de hacer y de vivir como quieren y que nadie les puede decir nada. Es interesante porque cuando hablamos de esto, de una cúspide que llegue al cielo, yo quiero ver dos aspectos aquí, estamos muy cerca de terminar. Pero cuando el hombre pretendiendo edificar sin Dios, se cumple lo que dice el salmista en el Salmo 127, dice, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Dios no está metido en el asunto, si Dios no está metido en el proceso, simplemente es en vano, no tiene sentido.
Pero a la misma vez, esta es la misma frase que utilizó Satanás. Esto lo podemos ver en el libro de Ezequiel, cuando dice, subiré hasta lo alto, hasta la cumbre, y me voy a sentar allí en las alturas, en medio de los dioses. El diablo se convierte en diablo justamente cuando pretende exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Cuando el hombre pretende exaltarse a sí mismo aún por encima de la autoridad de Dios, también se convierte en diablo. Seguimos con el mismo, vamos a decir, el espíritu anticristo es todo lo que se contrapone a Jesucristo. Cuando nuestras agendas se contraponen a Cristo en la iglesia, nosotros nos convertimos en anticristo. Cuando nosotros, por muy bonitos servicios que tengamos, por muy bonitas ideas que tengamos, son ideas que se contraponen al propósito de Dios para su pueblo, al propósito de Dios para nuestra familia, al propósito de Dios para nuestras vidas, estamos trayendo el espíritu Babel, el espíritu anticristo nuevamente a nuestras vidas. Esto es lo que estamos viendo aquí, y en ese momento nos convertimos en diablo. Recuerda que antes de ser diablo era un ángel de luz, hermoso, hecho con todo esplendor. Todo él era música para traer gloria y honra a Dios. Pero aquello que fue creado para la gloria y para la alabanza de Dios se convirtió en diablo. Fue desechado, fue lanzado de la presencia, y cada vez que el hombre intenta levantarse, autoproclamarse, recibir honra y honor por las cosas que hace, pretendiendo ser más que Dios, en ese momento se convierte en diablo. Dice, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto significa autoposicionarse para recibir adoración. Sigue con lo mismo en el mismo linaje. La palabra nombre allí es Shem, que tiene que ver con altura, con memorial, con honor, con autoridad, con carácter. Cuando el carácter del hombre y de la mujer de Dios no es forjado por el Espíritu Santo a través del proceso, entonces nosotros estamos haciendo esto. Cuando el nombre que tenemos, cuando somos conocidos por cualquier cosa, excepto por tener el carácter de Cristo en nosotros, Babel está metido. Voy a retomar este punto en el próximo programa, porque creo que si analizamos, podemos encontrar con tristeza que tenemos muchas torres de Babel que llamamos ministerios para la gloria de Dios. Quiero animarte en el nombre de Jesús para que tú puedas seguir poniendo el programa, escuchando la palabra, y que tú permitas, en el nombre de Jesús te lo digo en este momento, que esta palabra ministre a tu vida de una manera especial. Yo declaro en este momento, en el nombre de Jesús, que tu vida es transformada. Yo declaro que todo principio babilónico que fue establecido en tu vida hoy, en el nombre del Señor, se destruye. Y yo declaro que eres edificado en la roca que es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Ahí está nuestro número de teléfono. Llámanos, queremos orar contigo. Queremos declarar que tú eres un hombre, una mujer de Dios escogido para un tiempo como este. Te espero en mi próximo programa. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación